que toquemos un tema fundamental para el país: violencia y narcotráfico, violencia y crimen organizado. Esta política la antipolítica del presidente López Obrador ha dado una cifra de muertes, de desaparecidos en México. Estamos peor que nunca. Si estábamos mal, ahorita estamos peor. ¿Qué vamos a hacer, Santiago? ¿Y qué vamos a hacer en 2024 cuando entre los militares y el crimen organizado las cosas se pueden poner muy difíciles en el proceso electoral y al otro día? Porque tenemos que considerar el escenario al otro día de las elecciones. ¿Cómo ves esto, Santiago? 4 cuestiones. Sí. Pequeño diagnóstico. Sí. 147,000 muertes de homicidios violentos, 40,000 desapariciones, 16,000 feminicidios. Bien. Más del 80% de esos homicidios o desapariciones viene del crimen organizado. Ese es el problema. Como decía Clinton, es la economía, estúpidos, es el crimen organizado. Punto. No tenemos una agencia especial y especializada para combatir ese mal. Tú imagínate que no hubiese habido los institutos de investigación cuando tuvimos la pandemia, que desde hace décadas atrás venían estudiando el coronavirus, invirtiendo millones y millones. La humanidad fuera otra. Pero como los hubo, en 18 meses tuvimos la vacuna. Déjenme, por favor, poder traducir toda mi experiencia que tuve como responsable de la seguridad interior del país y que pudimos bajar los índices de violencia 30%. No ha habido otro gobierno en los últimos 50 años que lo haya podido lograr. Ahí están las cifras, no digo más. Entonces, lo que yo deseo es construir una agencia que esté capacitada, con armamento, con equipo, con inteligencia, con las relaciones con otras agencias del mundo, de países amigos, que combate ese mal. Le vamos a invertir recursos y a blindar la corporación mexicana. No podemos combatir ese mal con corporaciones porosas de 130,000 efectivos, como es el Ejército o la Armada de México. No están hechas para eso. ¿Pueden coadyuvar? Sí. ¿Pueden facilitar muchas cosas? Sí. ¿Estarías por la construcción de una policía? De una policía civil capacitada en contra del crimen. Porque lo que es increíble que es el mayor mal del país y no tenemos el remedio de una institución. Así es. Y por eso mi ejemplo de las vacunas. Pero ahí no acaba mi propuesta. Es una propuesta nueva, innovadora, distinta, que nadie ha puesto en la mesa. Y mi segunda propuesta. El problema del crimen organizado, Tere, no es un problema nacional, es un problema mundial, continental, fundamentalmente, por supuesto, mundial. Claro. Entonces es un problema internacional. Lo primero que yo haría, que se escuche muy bien, como jefe de Estado, repudiaría los 2 tratados que tenemos de la época de Nixon, de los años 70, que nos han llevado a esto. Porque México pone los muertitos. Así es. Y los demás se llevan todo lo demás. Bueno, primero. Y segundo, convocaría a una conferencia continental en Naciones Unidas que me dieran oportunidad de estar en esa tribuna, que es la máxima tribuna del mundo, y explicarles por qué voy a repudiar los 2 tratados y por qué voy a convocar a una conferencia continental, porque no podemos permitir que sigan los países andinos mandándonos toda la cocaína, que en Asia nos manden todos los precursores químicos del fentanilo, que además produce más de 100,000 muertes al año en nuestros vecinos.
No podemos hacer que no se haga responsable los Estados Unidos del consumo. El mercado vale 250,000 millones de dólares. Del trasiego de armas, tenemos que arreglarnos entre países. Pero a ver, Santiago, te voy a hacer una pregunta muy fuerte. Yo en lo personal creo que la única forma de terminar con este problema es la legalización del consumo de todas las drogas, ¿sí? Y al mismo tiempo una campaña realmente bien pensada de prevención, sobre todo para los niños, y un seguimiento de los adictos, que no son un problema, digamos, del orden criminal, sino que, como tú lo acabas de decir, es un problema que tiene que ver con la salud pública. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo con eso? Ya sé que a todos los políticos les da miedo contestar. A mí no me da miedo. Sí, siempre y cuando sea una medida continental. Mira, ¿De acuerdo? No se puede a ver, si no. Nada más déjame decirte esto. Ahora que estuve yo en Palacio Nacional como único opositor en el 15 de septiembre, me encontré a Pepe Mujica, expresidente del país menos violento de América, ojo, Uruguay. Y le dije, presidente, platíqueme de la liberalización, ¿cómo le va? Me dijo, mira, mejoramos mucho, bajó la violencia y ya está bajando el consumo. Bien, pero tengo un problema. Le digo, ¿cuál es, presidente? Pues que nada más es Uruguay. Claro. Y entonces tengo los problemas, digamos, de los países vecinos, por supuesto, de Argentina, en fin. Y entonces esto me hizo pensar que el problema lo tenemos que arreglar desde el punto de vista continental, porque mira, te voy a decir nada más lo absurdo, el mundo al revés. Nosotros combatimos el trasiego de la marihuana. Muy bien. Mueren muchas personas al hacer las incautaciones, violencia y esto. Pasan la frontera americana y en 26 estados, Tere, está permitido. A ver, sí, es absurdo. Es el mundo al revés. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Y lo que yo quiero es generar un contexto, primero de conciencia continental, que estamos haciendo al revés las cosas, los países, que nos pongamos de acuerdo en una, en dos, en tres o en cuatro cosas, y entonces sí vamos a ser eficaces. Y hacerle ver a Estados Unidos que el gran mercado de consumo tiene una enorme responsabilidad, pero también nosotros. O sea, eso no es echarle la culpa a los demás. Mira, si México está mal, por favor, volteemos a ver a Centroamérica. No, por favor, vean lo que pasa en Honduras, en San Pedro Sula, es la capital que tiene mayores índices de violencia en el mundo. Entonces, es un problema muy complejo que yo he reflexionado mucho, además de mis 5 años de ser encargado de la seguridad interior civil del país y de estar encargado del sistema de inteligencia nacional del país, me tocó tratar con los países amigos, fundamentalmente con Estados Unidos, este problema, con Canadá, con los ingleses, los franceses, españoles sobre todo, y con Sudamérica, desde Guatemala hasta Colombia y los países andinos. Entonces es algo que conozco, que siento que estoy preparado para sentarme en una mesa con los liderazgos de otros países, los jefes de Estado de otros países, y que podamos empezar a construir un lenguaje común continental, porque a todos nos está afectando la violencia, a unos más, México, a otros menos, Estados Unidos. Pero Estados Unidos, los 147,000 muertos que tenemos por la violencia nosotros, ellos la tienen por sobredosis de fentanilo. ¿Me explico? Pues cada uno está pagando. ¿Y por qué estamos pagando? Por el crimen organizado. No, a ver, Roosevelt, que fue un gran presidente, y dice López Obrador que es su ídolo, pero no lo conoce. Yo conozco, he leído los 3 tomos de su biografía y muchos libros. El último que leí se llama Traitor to His Class, que es el último que ha salido en Doubleday. Por favor, léanlo. Él tuvo el mismo problema en el macizo central de la Unión Americana
con el consumo de alcohol. Lo desbarató. A las mafias de Al Capone, Bux Morán, todo esto Claro. que venía generando violencia, lo paró. Y otra cosa que hizo, después de la depresión, en una medida contracíclica, como dicen los economistas, Así es es. decir, contraria a lo que piensan los que dicen saber, El New Deal. empezó a gastar y a generar Claro. empleo, y Estados Unidos pudo hacer otra cosa. Yo te pido, Tere, que no por tu conducto, pero por conducto de la gente que me esté viendo, que dejen poner mis 68 años, que no me da nada decirlo, el ser abuelo y el ser padre de familia, que me dejen hacer esto. Denme esa oportunidad. Pero a ver, no voy a Santiago, fallar.